Bonjour, chers auditeurs de Fréquence Paris Pluriel dans le 106.3 FM, aussi par l'internet www.rfpp.net. Sunday afternoon, get it while you can. Come on. Aujourd'hui, c'est le dimanche, le 12e dimanche du mois de décembre. Et ici, c'est le 15 décembre 2024. Donc, aujourd'hui, nous avons une émission très spéciale parce que va être dédiée à les chroniques de Juanito Guanabacoa en espagnol et après une partie musicale qui s'agite de le blues en Europa y de las expériences de plusieurs musiciens qu'on a envoyé son matériel ici pour être diffusé à l'antenne de le 106.3 FM www.rfpp.net. Donc, como cette émission, c'est une émission multiethnique, pluriculturelle, polyglotte depuis Paris pour le monde entier, nous allons faire des mélanges de langues comme toujours entre l'espagnol et le français, et l'allemand et l'anglais. Et toutes les langues qu'on parle des artistes qui sont des invités à la salle de Fréquence Paris Pluriel. Donc, pour commencer, c'est un très, très intéressant sujet parce que aujourd'hui va être dédié à des nouvelles sociopolitiques du Mexique que on reviste très, 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 très variés des événements très importants reliés à la ¿cómo se dice? Des idées qu'on flotte dans les réseaux sociaux. Donc, bienvenidos, queridos escuchas de Frecuencia París Pluriel del 106.3 del FM, www.rfpp.net. Aquí somos, aquí estamos. Emisión multiétnica, pluricultural, multilingüe de París para el mundo. Y bien, hoy siendo el segundo domingo del mes de diciembre de este año que se va agotando poco a poco y que va perfilando los retos para el 2025 de una manera acelerada. Bueno, pues yo no voy a decir grave, acelerada, pues en muchos campos de nuestras sociedades se van a, vamos a decir, se van a conflictuar los puntos de vista que existen en los diferentes temas que son sensibles. Y bueno, pues en este caso yo propongo de escuchar, hablando de las redes sociales, vamos a presentar, o pretendo presentar, así para decirlo más apropiadamente, aquí está el micrófono, pretendo presentar diferentes puntos de vista de lo que ha sido el manejo mediático, ideológico, propagandístico, de proselitismo de algunas ideas en las redes sociales. Todo esto porque la semana pasada han de ustedes recordar que tuvimos un podcast de Me llaman bloguero, o me llamaban bloguero, de Hernán Casiari, que trata precisamente de lo que es el concepto de creador de contenido. Y en esas que andamos así, pretendo presentar diferentes puntos de vista con diferentes temas, porque como saben ustedes, siempre he sostenido la idea de que todo está conectado. Y bien, pues entonces, en esto de las redes sociales, voy a algo así que llamé destellos ideológicos, para tener una idea de la importancia de la información y de la dificultad que implica el buscar diferentes alternativas de fuentes de información que nos permitan tener una idea precisa de lo que es el recurso de las redes sociales. Para esto,
pues vamos a escoger algunas participaciones de personalidades importantes que creo yo que son significativas, dado que pretenden con su trabajo participar en la aportación de información para la formación de la opinión pública por su posición, por su desempeño académico, por su compromiso social y por su posición, vamos a decir, estratégica en ciertas instituciones o en ciertos lugares de la vida social mexicana. En este caso, pues sabemos que las redes sociales implican una responsabilidad, pero también una posibilidad para el uso de la palabra. En este caso, yo tomo la idea y pretendo hablar de las tendencias ideológicas, comerciales, económicas, van generando modas o influenciando en la vida de las personas comunes, de las grandes masas. Se ha dicho que para controlarlas, y yo he nombrado el asunto coloquialmente diciendo que es para convertirnos en manadas dominadas. Las críticas y los análisis de personalidades y analistas van contribuyendo a las ideas que conforman corrientes de opinión y son un elemento importante para tener información y formarnos nuestras propias opciones y opiniones sobre temas diversos. Desde la izquierda o la derecha, desde adentro de los tanques de pensamiento de las diferentes corrientes, tomo algunos ejemplos que nos darán un panorama del entorno social en el que estamos. El público tendrá que completar su rompecabezas y tener el derecho de opinar sobre los temas que salen en esta colección de información que no deja de ser importante y significativa desde el punto de vista de los entrevistados y de los entrevistadores. Comienzo entonces por la opinión de un personaje que se ha distinguido por su compromiso social y que representa la dirección de una de las editoriales más importantes de América. Y digo también del mundo, el Fondo de Cultura Económica, que está dirigido desde el 2019 por Paco Ignacio Taibo II, del cual ya he hablado en otras informaciones, en otras emisiones. La información ha sido recogida de un canal denominado Es de Politólogos. Y bien, pues esto es una, vamos a decir, una participación de lo que es. Y tengo esto, pero antes sí, se las dejo y dice así. La izquierda tradicional era muy bruta, Dios mío. El concepto de apaga la tele, enciende un libro, es un pinche concepto absurdo. ¿Por qué? No, prende la tele para ver el fútbol y en los intermedios lees poemas, no pasa nada. Aprende a convivir en la sociedad del espectáculo en positivo, no en negativo, ¿no? No cierres puertas de entretenimiento. Claro. Y en ese sentido soy un consumidor atípico, debo ser el único editor a escala planetaria que dirige una editorial transnacional de izquierda y que lee mangas de vez en cuando. Bien, pues esto nos da una idea rápida, como un flashazo, como digo yo, un destello ideológico. Y bien, esto es para que reflexionemos con los axiomas o slogans de promoción sobre cultura, productos o ideas. La dificultad que se tiene para fomentar el buen uso de las tecnologías o medios de información y entretenimiento. Esto es importante siempre y bueno, se ha hablado de que el problema existe en muchos niveles. Por ejemplo, y de lo que vamos a hablar también hoy, es la guerra en Ucrania. Cuando ya ha sido elegido el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica y de la posición que esta hegemonía tiene en la OTAN como instrumento de lo que he llamado yo el war business. ¿Qué opina y dice el embajador de Rusia en México? El señor Nikolai Sofinskiy, entrevistado por un creador de contenido en la red, del que ya también he mencionado su ideología y su origen, de origen brasileño,
pero que tiene residencia actual en México. Me refiero a Diego Rusarín. Esto es una parte de entrevistas que se hizo en módulos, pero para esto vamos a ir entrando poco a poco a el tema de la guerra en Ucrania, como uno de los elementos que van a determinar la conformación del nuevo orden que se está dando a partir de la elección de Trump en los Estados Unidos y muy importante, a partir del próximo año 2025. Pasando al siguiente bloque, embajador, me gustaría platicar un poco sobre el conflicto la guerra que existe entre Ucrania y Rusia en este momento. Y sobre todo me parece sumamente preocupante y me gustaría que usted nos ayudara a esclarecer un poco esta situación actualmente se está discutiendo en la OTAN el uso de armamentos de larga distancia. Y esto definitivamente podría, de una manera catastrófica, escalar el conflicto a un nivel muy peligroso. ¿Qué es lo que le gustaría que la gente entendiera sobre esta coyuntura, este momento histórico y la implicación de esta decisión? Esta decisión es realmente muy grave porque va a poner el conflicto a otro nivel, a un nivel realmente crucial, porque hasta ahora la OTAN participa en el conflicto en el modo indirecto. Si toma la decisión de conceder este derecho de usar los armamentos de larga alcance contra Rusia interna, será un nivel totalmente diferente y los países de la OTAN en este sentido inmediatamente se conviertan en los participantes directos. Claro, en blancos militares legítimos. Absolutamente, blancos militares legítimos, y esto va a abrir diferentes posibilidades de reaccionar de parte de Moscú. Claro. Y porque no tenemos otra opción. Sí. Entonces es un impulso, una provocación, no solamente contra Rusia, pero todo el mundo, porque entiende si algún de nosotros puede entender si dron inflicta una estación atómica, esta será totalmente cualificada como un ataque no solamente militar, pero nuclear. Claro. Y en este sentido, una respuesta de otra parte será proporcional o no proporcional, nadie sabe. Esto es lo que estamos para ahora. Y si hablamos sobre la comprensión, el entendimiento de la crisis ucraniana en los términos totales, yo quería recomendar una cosa. Para entender lo que está ocurriendo se necesita estudiar el génesis de todo el conflicto desde los principios. Yo hablo con mucha gente, no solamente mexicanos, pero de otros países, y el problema que yo veo que nadie sabe realmente los fuentes, los principios del conflicto. La historia. Porque cada uno ve simplemente las víctimas y nada más de cada una parte. Y formalmente Rusia se percibe como un iniciador. En este sentido, Rusia tiene que ser culpable. Pero la historia es diferente. Y si nosotros estudiamos la historia, vamos a entender que lo que Rusia hizo era para poner fin al conflicto, no el inicio a ese conflicto. Esto es lo que es más importante. Sí, a mí me pareció muy esclarecedor también, por ejemplo, la entrevista que hizo el presidente Putin en su momento con este entrevistador americano, Tucker Carlson, creo, que hizo un muy buen recuento histórico y obviamente también haciéndole frente a como tradicionalmente los medios occidentales tienden a caricaturizar estos conflictos, ¿no? Y tratar de poner como los buenos y los malos, los villanos y los héroes, ¿no? Que es muy Hollywood, ¿no? Pero las cosas negro y blanco, y nada más. Que es mucho más complicado que eso, y me gusta la recomendación de entenderlo históricamente, inclusive desde el golpe de 2014, pero también la secesión de los territorios. Antes, en previa, porque todos los asuntos empezaron en 1991, porque en este periodo Rusia se cambió. Y la idea
un poco fantástico por ahora realizamos fue que nosotros queríamos integrarnos en el mundo occidental. Sí, incluso ustedes queríamos quieren entrar a la OTAN. Sí, exactamente. Sí. Queríamos entrar a la OTAN, queríamos establecer los lazos muy vinculados con la Unión Europea, queríamos aprovechar los valores occidentales en todos los aspectos, etcétera, etcétera. Fuimos rechazados de todo. 7 oleadas de expansión de la OTAN durante todo ese periodo. Después de que habían dicho que no iban a expandir. Sí, exactamente, claro. Exacto, todo apenas de todas las promesas. Estados Unidos retiraron de todos los documentos de arms control, del control de armamentos, y lo que fue una línea roja fue que la OTAN y los Estados Unidos empezaron a romper los lazos entre Rusia y los otros repúblicos postsoviéticos. Eso fue absolutamente intolerable porque fue un espacio único, claro, que se formuló por centenarios. Sí. Y si cortar alguna de esas partes, se produjo inmediatamente los problemas muy grandes. No fue una intención imperialista de parte de Moscú, fue un problema de existencia. Claro. Porque toda la industria fue diseminada en todos estos repúblicos y, por ejemplo, no podemos construir, asemblar un carro sin diferentes partes que suministraron, suministrados de diferentes otras partes, etc. Contactos comunitarios, porque, por ejemplo, yo soy parcialmente bielorruso. Mi esposa está parcialmente ucraniana. Y nosotros juntos somos rusos. Sí, claro. Ustedes juntos hacen la identidad, ¿no? Exactamente. Bueno, pues pueden ver ustedes que sí hay un rasgo también del entrevistador, pero que ya estoy con el uso de la música, que le da un sentido también a la entrevista, pero no deja de ser un diplomático mexicano, en México, perdón, un diplomático ruso en México actual, un hombre de conocimiento y, como él dijo, de un origen bielorruso y su esposa ucraniana. Todo esto conforma también parte del bagaje histórico de lo que pueden pensar en uno y otro territorio que estaba cubierto por la antigua Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, y que pues esto implica también una dificultad especial. La entrevista se hizo en bloques, y en uno de esos bloques o en uno de esos segmentos la pregunta sobre qué piensa de Trump en tiempos en que estaban en las elecciones en Estados Unidos, y sabia y diplomáticamente el embajador dijo no opinar en temas sobre hechos en otro país porque yo soy embajador de Rusia en México. También ahí vemos la situación. Voy a presentar ya posteriormente esa otra entrevista, lo que es la diplomacia, lo que implica el hecho de dar una definición o una idea de lo que es la política pública de un país, y esto pues me parece muy interesante. Para esto tenemos que entrar a otro campo, la guerra en Ucrania y su impacto sobre la teoría y la práctica de la ciberguerra. Estamos en un conflicto tecnológico en el que la tecnología se está empleando básicamente en los desarrollos armamentísticos, pero también en lo que es el ciberespacio como tal, como un campo de lucha de ideas y de también operaciones dirigidas a mantener o hacer uso del poder de un país y en otro. Para esto hay un documento muy interesante de Manuel Torres Soriano, que yo invito a que acudan a este documento, que lo busquen, porque no es muy extenso,
pero tiene un punto de vista, vamos a decir, estratégico, logístico, de estudio de lo que es el conflicto actual. Porque cada innovación tecnológica como repercusiones para la seguridad y la defensa genera un periodo de incertidumbre en el cual no existe una idea clara sobre cómo integrar sus potencialidades en el planteamiento estratégico. La reflexión teórica suele dilatarse en el tiempo, ya que los efectos de una nueva herramienta no siempre son evidentes y suelen desplegarse lentamente. El ritmo de este debate puede verse entorpecido por la ausencia de evidencias empíricas sobre las cuales apoyarse para validar o refutar las diferentes teorías, lo que lo convierte en un conocimiento provisional que da como fruto unas predicciones que, una vez confrontadas con la realidad, podrían ser completamente erróneas. Así es que aguas con todos aquellos analistas de televisión que hacen sus apocalípticas descripciones en un programa de televisión en la hora pico en 5 minutos, ¿no? El conocimiento disponible sobre el uso bélico del ciberespacio es esencialmente especulativo. El despliegue de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación ha ido acompañado de una visión casi unánime de que esta tecnología transformaría profundamente la forma de combatir. Buena parte de las proyecciones sobre cómo se desarrollarían las guerras del futuro han asumido de manera acrítica que el ciberespacio era un nuevo dominio bélico y que constituía la dimensión más importante del esfuerzo de la guerra. Como consecuencia, durante las 2 últimas décadas han proliferado dentro de los estudios estratégicos los trabajos que tratan de sistematizar el conocimiento existente y entender cuáles son sus repercusiones. Algunas de las conclusiones más recurrentes son, por ejemplo, la creencia de que en el ciberespacio el ataque es más fácil que la defensa, que los estados más tecnológicos son cada vez más vulnerables, mientras que los actores menos avanzados tienen cada vez más poder y que el anonimato de las operaciones cibernéticas impide una disuasión eficaz, lo que ha llevado a muchos a creer que el ciberespacio está repleto de peligros sin precedentes. Y eso, híjole, chispas, nomás hay que encender la tele. Sin embargo, estas visiones se fundamentan en una base muy débil. El número de estudios de casos existente no solo es reducido en número, sino también en magnitud de las escasas evidencias disponibles sobre el uso ofensivo del ciberespacio. Se encuentran muy alejadas del umbral del conflicto armado. En consecuencia, las proyecciones sobre cómo se desarrollaría una ciberguerra son básicamente construcciones teóricas basadas en analogías con un reduccionismo sustentado en situaciones empíricas. Para añadir aún más problemas, existe un conjunto de incentivos perversos que llevan a funcionarios de seguridad, empresas de defensa, medios de comunicación y una floreciente industria privada de ciberseguridad a exagerar la amenaza, mientras que el extremo secretismo sobre las operaciones cibernéticas complica aún más realizar una evaluación ponderada. Hasta ahí lo dejo. Este libro de Martín Soriano trata específicamente de algunos hechos ya conocidos tanto en la información pública abierta como en diferentes tanques de pensamiento especializados, en hechos que han sido discutidos por vamos a decir, las acciones o los operativos generados desde Rusia y contra Rusia. Esto es muy, muy, muy importante que tengamos el conocimiento. El documento es muy, muy extenso, son 17 páginas bien puntuales, con mucha información que no es fácil digerir.
voy a ir pensando la forma de dar a conocer este documento que es actual, es como los libros de María José, esta filósofa mexicana que se dedica al estudio de la militarización de los Estados Unidos y las políticas bélicas. Esto me implica un trabajo de recoger algunas otras informaciones laterales para poder tener una idea más concreta. Lo importante es que hace menciones específicas de operativos, de momentos históricos y que resalta el bagaje de ideas que acabo de leer de este trabajo para saber que es una dificultad y que no nos vamos a morir por rayos que nos están lanzando desde el cielo, desde estaciones cósmicas. Ahorita todavía eso es parte de la ficción de las películas de Hollywood. Bien, pero si ustedes recuerdan el programa del 6 de enero del 2024, hablé de que en el mundo, 70 países durante este año están o estarán aún algunos en procesos democráticos, es decir, en elecciones de diferentes modelos de organización y gobierno. Ver esto en el sitio oficial de Juanito Guanabacoa en el YouTube. La fecha concreta es el 6 de enero del 2024, porque el mismo creador de contenidos, Diego Rusarín, entrevistó al presidente del Senado mexicano, un personaje que ha sido distinguido por su compromiso con la izquierda, pero que ha sido crítico directo de muchos de los procesos políticos de México. Desde el 1 de septiembre de 2024 es el presidente del Senado durante el primer año de la la 66 legislatura. Quise decirlo muy, se le sale a uno lo vulgarcito. Bueno, pues me refiero a José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, para decir su nombre completito, porque se le conoce como Fernández Noroña. Llevará algunas funciones como conducir las relaciones entre la Cámara de Diputados y Senadores, así como expedir el nombramiento o el oficio de remoción de los servidores públicos de la Cámara, mandos medios y superiores, hasta el septiembre de 2025. Pero puede ser reelecto junto con la mesa directiva, según las leyes, hasta el proceso en que deban cambiar la legislatura. A mi parecer es una persona que sabe y conoce la historia política de mi país y de gran experiencia en las batallas en ese renglón. Y bueno, pues Diego lo entrevistó a manera de poner una idea en lo que va a ser el panorama político de mi país. Y bien, pues esto dice así. Este es el año de la democracia, ¿no? El 2024 a nivel internacional es históricamente cuando más gente va a participar de procesos democráticos. Y al mismo tiempo me parece que el mito de la meritocracia está erosionado, o sea, está sufriendo. ¿Cuál es tu lectura de este proceso? ¿Qué está pasando? Y obviamente entendiendo que México también tiene su propia velocidad. Bueno, en México yo creo que es un nivel excepcional de participación de la gente. El resultado fue una locura. Exacto. Sí. Yo diría que hasta cierto punto inesperado, porque si bien nosotros apostamos al que se llamó el Plan C, de lograr 2/3 del Congreso para sacar las reformas constitucionales, a ver, si a mí me hubieras dicho, van a ganar 30 de 32 fórmulas de mayoría de los senados, no te la crees. No, sí, claro. Eso no, o sea, Guanajuato, Chihuahua, Jalisco, Nuevo León, bueno, se ganaron 30 de 32, 255 de 300 diputados, casi el 60% de la votación para la presidencia. En un proceso democrático en este momento, en cualquier lugar del mundo, eso es casi imposible de realizar. Entonces es un nivel de politización muy importante, pero venimos arrastrando vicios de la política, del régimen de partido-estado, del PRI, que es esta idea de que el gobierno debe resolver, que es esta idea de la petición, que no se alcanza a tomar conciencia absoluta del poder de la gente. Lo tiene claro en la parte electoral, cada vez más claro,
pero no hace esa transferencia a la parte social, a la parte política, no política electoral, sino a la parte política, de organización, de empuje, de profundización de la transformación por la propia gente. Lo digo de esta manera. Alguna plática con el presidente Maduro de Venezuela dijo, es impresionante lo que está haciendo López Obrador de sus mañaneras y tal, el respaldo popular que tiene. Dice, pero ustedes están cortos en la organización popular, en la organización de sindicatos, organizaciones campesinas, la organización de la gente, ¿no? En todo ese nivel de participación, la gente está ahí. Comparado a un presidente convoca el Zócalo y se llena, el movimiento está logrando esa transición, pero no es suficiente. Yo creo que con todo lo que está pendiente por realizar se requiere dar ese paso de organización y de politización, pero yo creo que el sentido clásico de democracia, que es la determinación del pueblo, aquí se está aplicando y de manera sobresaliente. El hecho de la determinación de elegir a las personas juzgadoras. Seremos el primer país del mundo que elige absolutamente a todas sus personas juzgadoras. Y eso es una cosa que rompe con el poder conservador clásico, que es el poder judicial, y que ha tirado gobiernos en muchos lugares del mundo. Sí. Entonces, ese me parece que es una aportación que va a ser muy importante de nuestra patria, de verdad, a la humanidad, lo digo sin arrogancia y lo creo con absoluta convicción. Justo a un poco de eso apuntaba mi pregunta, porque me parece que se podría generalizar prácticamente a nivel internacional. Donde hay una democracia burguesa avanzada, liberal, tradicionalmente, ahorita las elecciones se ven así. Un día antes del resultado de la elección, los dos candidatos dicen que ganaron, casi se exageran los números. Al día siguiente de la elección los dos llaman fraude y después de que sale la presidencia empiezan los intentos de impeachment, de tumbar, y después que alguien deja el poder, el otro intenta culparlo, meterlo a la cárcel o incriminarlo, ¿no? Y digo, obviamente con niveles de éxito y frustración variables, pero prácticamente este mito narrativo es el mito dominante de la democracia actual, ¿no? Obviamente yo entiendo mucho desde el lado del pueblo cómo se percibe esta narrativa y entiendo por qué la gente acaba diciendo todos los políticos son iguales o todos los procesos democráticos son iguales, y de nuevo, entiendo que hay niveles de intensidad para este mito, pero me parece... Yo creo que en México eso está en buena medida superado. Sí. Yo creo que en nuestro país la definición, pues ya no hay una polarización, no hay tal. O sea, es una minoría la que... No es y cada vez convirtiéndose más en minoría. Sí. Yo sostengo que la oposición está condenada a la intrascendencia si sigue en la lógica que ha venido desarrollando. Ellos se equivocaron porque el aparentemente buen resultado que tuvieron, o no aparentemente, en algunos lugares fue muy bueno, la Ciudad de México, por citar un ejemplo, fue producto de la pandemia. Esto es del golpe, del desgaste, de las dificultades con la elección intermedia ahí metida. Y entonces ellos pensaron que la alianza PRI-PAN era exitosa. Yo decía, les pongo un monumento si se van juntos. Ideológicamente. Y ahora en esta elección presidencial quedó claro que la gente repudia y están en una situación muy difícil, porque si van juntos están jodidos y si van separados la gente sabe que son lo mismo. Y además siguen con la de nuestro, la mentira, la intriga, la calumnia. Entonces nosotros estamos en un muy buen momento, en una creciente politización. Podríamos en 6 años tener una votación superior, pues, quién lo sabe, difícil. El problema de la unidad es fundamental, el problema del nivel de politización, porque también es cierto que en estos procesos se concentra... Hay un fenómeno y una tendencia y una tentación a fortalecer las decisiones populares en detrimento de la participación democrática de la gente. Son retos, yo creo, que tenemos y que espero los podamos resolver. Bueno, pues este es uno de los muchos problemas y de las muchas aristas que tiene el gobernar un país como México, con más de 140 millones, 138, 100, lo que sea, de millones de personas, y con 40 connacionales en los Estados Unidos, ¿no? Que también por ahí están sufriendo la situación de la manipulación mediática para el proceso democrático. Pues bien, otro de los asuntos que van a ser reto de la humanidad para el próximo orden y a partir del 2025 son las cuestiones relacionadas a las pensiones
y relacionadas al tiempo que dedica el ciudadano común al trabajo. Porque se ha visto que en los países desarrollados la tendencia es a reducir las horas de trabajo. En los países como México, pues aunque tenemos todavía un deseo de mejorar las cosas y de proponer cambios para la reducción de la jornada laboral, pues seguimos trabajando 48 horas mínimo, porque también hay que trabajar el día que se descansa, y ese ha sido un problema que en otros niveles ha tocado a todos los gobiernos del mundo. Hemos sabido, por ejemplo, declaraciones de funcionarios en Japón que dicen que el dar dinero a los jubilados pues representa un gasto porque pues ellos van de salida. Yo creo que al contrario es la recompensa por los años de trabajo que las personas mayores han dedicado al desarrollo del país. Claro, si pagan impuestos, si trabajan en una economía ordenada, si no hay fraudes, en fin, que el funcionamiento ideal de la sociedad se lleve a cabo de manera más humana. Y en esto, aquí en Francia, pues sabemos que se deben trabajar 35 horas a la semana. En México se trabajan en el papel, como dije yo, 48 horas por semana. La tendencia a reducir esta jornada, pero casi en ningún mexicano se da, y te puede decir que él trabaja menos de 48 horas, ¿no? Y en los meses pasados en mi país, uno de los hombres más ricos del mundo, uno de los más ricos en México, Carlos Slim, se pronunció también en en contra de las pensiones a las personas mayores y jubilados. Entonces, estos dos puntos de vista, las políticas de reducción de empleo y, la cuestión de las pensiones y dinero para las personas mayores, pues ha entrado a formar parte de la problemática a resolver. Los dos puntos de vista sobre el tema, primero, repito, ahorita estoy siguiendo a Diego Rusarín, voy a seguir a otros analistas que están desde el periodismo haciendo investigación sobre el tema. Con el mismo Fernández Noroña, el hecho es que como presidente de la Cámara Alta, como presidente del Senado por este año, todavía hasta septiembre del próximo, pues es importante conocer para dónde va tirando la carreta. Y entonces, pues, la entrevista a esto es lo que se tiene y vamos a ver. La información, en este caso, la tomo de Rompimiento, que a través de una periodista independiente, pero después de escuchar a Diego Rusarín en la entrevista a Fernández Noroña. Y esto dice así. México es hoy por hoy el país número 2 con más horas de trabajo en el mundo. Sí. En promedio, el mexicano trabaja más de 5 días a la semana, 48 horas totales a la semana. 1 de cada 4 mexicanos, incluso más, que lo permitió por la ley. ¿Por qué, siendo algo que favorece tanto a la clase trabajadora y está tan alineado a la idea de la transferencia del capital y la propiedad y la plusvalía, por qué no ha sido un proyecto que se le da la prioridad? Yo creo que tiene que ver con la correlación de fuerzas. A mí no me tendrías que convencer de la necesidad de mejorar sustancialmente los derechos laborales del trabajador, ¿no? O sea, tú sí estás de ese lado, por decirlo así. No, sí, absolutamente. Yo le decía a la gente, a ver, ponle las 40 horas, y luego no te las respetan. Claro. Porque no tiene sindicato, 9% de la gente tiene sindicato. Habría que tener un brazo. La mayoría son sindicatos culebras, no son sindicatos democráticos. Sí. Quienes han creado otros sindicatos disputando al sindicato principal, reproducen los mismos vicios ¿no? Entonces, ahí estamos, yo creo que en una situación muy delicada, porque hubo un avasallamiento de los derechos de los trabajadores, no solo no hubo un avance, sino un retroceso, el outsourcing, que no es otra cosa que la liquidación de todos los derechos de los trabajadores. Esa evasión fiscal. Sí. Y ningún derecho para los trabajadoras. Y por otro lado, pues un sector empresarial que se sube por las paredes frente a cualquier cambio. Yo me acuerdo en una reunión en Ciudad Juárez con un grupo de eran pequeños empresarios, medianos, no creo que medianos,
se quejaban del tema de las vacaciones, de los 10 días que se dieron, que qué barbaridad, que cómo era posible. En Brasil son 30, ¿no? Sí, o en Argentina. Bueno, no sé cómo los ha dejado hoy Milei. Pero ahorita te voy a preguntar de ese tema también. Pero son derechos muy fuertes, ¿no? Sí. Derechos laborales muy fuertes. Mucho más avanzados. Una tradición anarcosindicalista muy importante. El efecto del peronismo también. ¿No? Acá hubo un proceso con la revolución, la CTM, que fue la central de trabajadores más importante, fue creado por comunistas, por Valentín Campa Salazar, pero fueron derrotados y desplazados y se convirtieron en métodos burocráticos de control de los trabajadores. Socialdemócratas. Y hoy, ojalá, el control absoluto de los trabajadores. Entonces, esa parte es un problema, porque otra vez la gente piensa, es que pon ahí ya en la ley y ya, yo les digo, pues sí, ya no son las 40 horas, ponemos en la Constitución que todo el mundo es feliz y ya chingamos, ya resolvimos el asunto. No es así. Y si no hay una organización que defiende sus derechos, que ejerce sus derechos, que impulse sus derechos. Derecho positivo, no derecho natural. Yo te diría, yo creo que debería haber un contrato colectivo de trabajo básico para todos los trabajadores y trabajadoras del país. Pues así planteado suena a toda madre. Lo puede hacer el de la taquería, lo puede hacer el de la empresa familiar, lo puede hacer informalidad. Que es, y sobre todo micros, empresas pequeñas, 90% del empleo son generados. Se piensa que la gran empresa es, no, no informalidad inclusive, o sea, aún empresas formales, pero son micros, son pequeñas, son empresas familiares, ¿no? Los servicios, pequeños negocios que no fácilmente pueden hacer frente, pero que tendríamos que generar las condiciones para que, pues, que se diera. Exacto. Claro. Y concuerdo con la postura de decir sí hay que encontrar la manera, no es tan fácil como parece, definitivamente, pero el detalle de estos asuntos es que son políticas públicas heterodeterminadas. ¿En qué sentido? Que una vez que se pudiera pasar algo como la reducción laboral a 40 horas, pues esto también afecta el salario mínimo a nivel nacional, afecta la relación entre oferta y demanda de la mano de obra del trabajador, en fin, mueve la aguja en la dirección en la que nos gustaría, ¿no? Digo, obviamente entiendo que es mucho más complejo que eso, pero comparto contigo que es la dirección necesaria. Y reitero, no es una cosa de voluntad, reitero, otra vez insisto, si me preguntas yo diría, no solo, pues ¿por qué no 20 en vez de 40? Claro. Si hay desempleo, ¿por qué no reduces las jornadas? ¿Por qué no 30 horas? ¿No? ¿Por qué no 3 días a la semana? Por ejemplo, sí. Con el salario equivalente al actual. Por supuesto. Se te echas un volcón. Claro. O las pensiones, hay que volver al régimen solidario, es un reclamo legítimo en la gente, desaparecer las sumas y volver al régimen solidario. Bueno, échate el pleito, son más de 5 millones de millones de pesos que tienen los bancos extranjeros. Si con la reforma al Poder Judicial hemos tenido una presión enorme, inclusive el ataque, exactamente. Podría fragilizar todo el proyecto en sí. No, la relación con Estados Unidos, 90% de nuestra actividad económica, todo eso te pone una serie de dificultades y obstáculos que no es a ver, pues vamos a hacer esto, es la política también es supervivencia. Y hasta dónde puedes llegar. Difícil el cálculo, a toro pasado es muy fácil decir te quedaste corto, se te pasó la mano, pero en el momento que vas tomando decisiones y que se van avanzando en las cosas, pues tienes que tomar decisiones y batallas casi. Batallas y si te equivocas puedes mandar todo por la borda. Bueno, pues vemos que aquí Michel Gussarin, pues se ve que es un tipo enterado, de mucha lectura, pero con esa juventud que señala hacia dónde quiere ir o cuál es su origen y no deja en completo silencio el momento para la expresión de Fernández Noroña, que también pues es un lobo de mar. Pero el hecho de ver la política fríamente como relación de fuerzas, nos salimos al campo de lo utópico, al campo de las posibilidades reales, y que esto implica entonces un reconocimiento. El poder no es un ejercicio espiritual, el poder es un ejercicio precisamente de correlación de fuerzas, y que éstas se nutren precisamente de los elementos que conforman la sociedad, de la gente que participa
en política, y la gente que de alguna manera expresa su sentir, ya sea como una opinión social, ya sea como una idea partidista, en fin. Lo que hemos dicho, lo que he defendido siempre todo el tiempo, es que implica la responsabilidad de la ciudadanía común, de la gente del pueblo, de participar, de ver, de estar informados y de expresarse. La calle es eminentemente conflictiva, pero necesaria para expresar la voluntad del pueblo. Y bueno, pues en esto también yo dije, vamos a ver qué otra visión podemos encontrar con respecto al tema de las pensiones y al tema de el manejo del trabajo como una situación más humana en mi país. Ya vimos que el problema no es nada más de México, ni porque seamos nosotros nahuales mexicanos, sino porque es el orden económico el que está dictando algunas medidas y que está influenciando en la vida de miles, de cientos de miles de personas. Bueno, pues entonces en esto, todavía en cadenas abiertas, porque voy a mencionar algunos otros tanques de pensamiento que me parecen muy interesantes. En cadenas abiertas, en este sistema de televisión independiente Rompeviento, hay una periodista que ahorita la van a escuchar, y entrevista al doctor David Barkin. David Barkin, vamos a ver quién es el tío. Pues nace en Nueva York en 1942, es un economista mexicano por naturalización, es profesor distinguido de la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM, en la Ciudad de México, es investigador del Departamento de Producción Económica en su unidad Xochimilco. Sus trabajos se orientan a la economía ecológica, a la economía solidaria y a la ecología política. Él es recibido y doctorado en la Universidad de Yale, ganó un Premio Nacional de Economía Política en 1979 por su análisis de la inflación en México. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias e investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores en México. En 1974 fue miembro fundador del Centro de Ecodesarrollo, un centro de estudios creado por el CONACYT para promover la integración de consideraciones ambientales y ecológicas en las ciencias sociales. Él tiene una ponencia del tema de las pensiones y lo declarado por Slim hace unos meses, 1 o 2 meses, no recuerdo, es el presente social de este año 2024, y lo tituló La inmoralidad del hombre más rico de México. Y esto, bueno, merece escucharlo, merece difundirlo. David Barkin, La inmoralidad del hombre de Slim, uno de los hombres más ricos de México. Y bueno, se las dejo ir. Rompeviento TV. Buenos días, doctor. ¿Me escucha? Sí, yo lo escucho muy bien. Muchísimas gracias, doctor. Pues vamos a recordarle a la audiencia, ya ha estado aquí con nosotros el doctor David Barkin, es un economista egresado de Yale, es profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Tenemos la fortuna de contar con él ahí en estas instalaciones, en esta gran universidad. Y bueno, es profesor distinguido también y es profesor del Departamento de Producción Económica de la UAM Xochimilco. Bienvenido, gracias por acompañarnos, y hemos titulado, como ustedes estaban viendo en este cartelito, pues la inmoralidad del hombre más rico de México, al hacer algunas declaraciones en torno a que para él se le hace pues inconcebible
que se estén dando estas pensiones a los jubilados. Y bueno, hay algunas observaciones que se han hecho por varios economistas en torno a esto o por otros analistas. Y bueno, queremos pedir la opinión sobre este tema del doctor David Barkin. Pues, doctor, ¿cuál es su opinión sobre estas declaraciones de este hombre que decíamos llegó a ser el más rico del mundo y que, bueno, sigue siendo el más rico de México? Bueno, yo empezaría diciendo que me parece hasta grosero su presentación, su afirmación. El problema de la pobreza en México no se debe a la falta de esfuerzos del gobierno para tratar de eliminar, de reducir y pues eventualmente eliminar la pobreza, sino a la estructura productiva de nuestro país y la forma en que se generan las oportunidades económicas, las oportunidades laborales y la manera en que se maneja, que es extraordinario, se maneja la relación laboral con las empresas y en el campo. Una parte muy importante de los mexicanos más pobres están trabajando en uno de los sectores más pudientes de nuestro país, que es la agricultura de exportación, donde los trabajadores trabajan a destajo, pagados no por horas, sino por kilos de producto o por unidades de producto que entregan. Esos son los grupos más pobres del país. Tenemos también el problema de los contratos blancos o los sindicatos blancos con los contratos de a modo, donde los trabajadores están realmente mal pagados. Esto se está tratando de corregir a través de demandas, la creación de nuevos sindicatos, pero francamente, en nuestro país en este momento, el problema de la pobreza no es que se está dando demasiado dinero a los viejos, a los pensionados. Qué bueno que están dándolos, qué bueno que se está tratando de agilizar su acceso al servicio médico. Qué bueno que se están dando distintos tipos de facilidades para atender a esta población, que es una población en términos proporcionales, está creciendo. Pero de culpar la pobreza en nuestro país al dinero que se le da a este segmento de la población me parece irrisorio y insultante. Muchísimas gracias, profesor David Barkin. Pues insultante, usted lo estaba diciendo, la fortuna de Carlos Slim es de más de 100,000 millones de dólares. Eso hay que comentarlo. Y bueno, pues tenemos, él daba una cifra que de acuerdo al Coneval pues es incorrecta. Estamos hablando pues de más de 9 millones de personas que también se encuentran en una situación de pobreza extrema. Estos contrastes que tenemos aquí en nuestro país, un hombre que concentra pues una riqueza inmensa y una cantidad, millones y millones de personas que viven estas realidades. Y esto, usted decía, pues realmente lo podemos ver grosero, insultante, inmoral. Pero entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Estamos terminando una administración hacia el futuro. ¿Qué tendríamos que hacer? Ya decía usted ahorita, pues, ¿cuáles eran algunas de las causas de esta pobreza y también de esta concentración de la riqueza? ¿Cuáles serían algunos de los caminos que tendría que seguir México para ir transformando estas realidades, profesor? Bueno, yo creo que
hay que entender que esta riqueza tiene como su trasfondo años, decenios de concesiones gubernamentales. No es solamente Carlos Slim, los 18 personas más ricas del país nombrados por Ford, una mujer y 17 hombres, deben su riqueza básicamente a concesiones del gobierno de distintas formas a otro. Y me parece que para empezar, entonces hay que repensar la relación del gobierno, del Estado, con el capital privado. Ya se está empezando a hacer eso de distintas maneras. Pero está en el tintero una real discusión, una profunda discusión de cómo hacer que el país sea más autosuficiente en alimentos. Puede parecer a varios de los miembros del auditorio de peccata minuta, pero si consideramos de hacer que sea rentable y que sea que contribuye a revertir la pobreza en el campo, yo creo que eso es una primera política que sería muy importante. Se empezó eso en el sexenio que está por acabar, pero yo creo que hay que reforzar este elemento. Quiero notar que a pesar de todo, las señales de mercado, el país sigue siendo básicamente autosuficiente en maíz blanco. Importamos muchísimos granos, pero la autosuficiencia de maíz blanco es muy importante. Pero la diversificación de la producción campesina es de extraordinaria importancia y es una manera de atacar la pobreza en el campo, pero no solamente la pobreza en el campo, sino de crear oportunidades para que los jornaleros que están obligados a migrar al norte, al sector agroindustrial de exportación, pueden verse como oportunidades para regresar y tener mejores calidad de vida y mejor nutrición y reforzar y volver a fortalecer sus comunidades que han estado tan lastimados en lo que va del siglo y un poco más. Con respecto al resto de la población, yo creo que una de las políticas tendrá que ser muy importante, sería de promover la pequeña y mediana industria en manos de mexicanos para atender el mercado local. La idea de mucha de la prensa, sobre todo la prensa económica, que dependemos del nearshoring y de la producción de automóviles eléctricas o híbridas, yo creo que también es equivocada porque este tipo de impulso crea incentivos para un grupo muy restringido, una capa muy superior de la fuerza de trabajo laboral, y lo que necesitamos es empezar a volver a sustituir importaciones, pero importaciones para el consumo y para las necesidades de la población mayoritaria del país. Yo creo que una de las políticas que haya anunciado la presidenta, espero que lo pueda hacer, de construir 1 millón de viviendas de interés social, es una política muy constructiva, porque la construcción es la que genera mucho empleo, y ojalá que como parte de este programa se puede asegurar que los trabajadores
estén bien pagados y que el proceso de contratación y el proceso de supervisión de este proceso también impulsa el bienestar de los trabajadores y la integración de las comunidades donde van a estar estas nuevas viviendas. Sí, muchísimas gracias. Muy, muy interesante esto que dice de la construcción de 1 millón de viviendas, que es uno de los elementos, punto de partida del gobierno ya, de la administración de la doctora Claudia Sheinbaum. Pero antes de entrar a eso y que si quisiera que reflexionemos sobre todo por un concepto que usted retomó de Adolfo Gili, de la Revolución Interrumpida, que sobre eso le voy a preguntar, quisiera pues nada más otra vez hacer énfasis, ¿no? Como el hombre con la mayor riqueza concentrada en este país, como usted nos recuerda, producto también de estas entregas de concesiones que se fueron dando y gestando en este país en la etapa neoliberal, pues se generó una inmensa e intensa desigualdad y él propone e insiste en ya no hablar de la desigualdad, ¿no? Eso también nos llama mucho la atención, que ya lo ha dicho en varias ocasiones, no hay que hablar de esta desigualdad. Y bueno, y ha hecho algunas propuestas que también ojalá y en otro momento podamos regresar. Por ejemplo, esto de ampliar la jornada laboral de 8 a 12 horas, reducir el número de días, ¿no? En lugar de 6 a 3, pero eso implicaría una mayor explotación y sobreexplotación de la fuerza de trabajo, ¿no? Entonces, tiene ahí que ser analizado con mucho, mucho cuidado, porque ha dicho, bueno, una semana laboral de 3 días, o 3 días de 12 horas, y que eso implicaría, dadas las condiciones, desde mi perspectiva, doctor, ahorita usted ya nos dirá, las condiciones en las que nos encontramos en este país, implicaría que los y las trabajadoras se emplearan pues los 6 días durante las 12 horas o más de jornada de trabajo, pero bueno, eso ya lo estaremos discutiendo si usted quiere comentar algo de eso, pero nos iríamos también a este otro tema que acordamos y que hagamos un breve balance. Estamos ya a unos días de que termine la administración del presidente López Obrador, y usted en algún momento hizo un trabajo muy, muy interesante para aquel libro de la economía de la cuarta transformación sobre la posibilidad y de esta revolución interrumpida que en algún momento se pudiera repetir aquí ya en el gobierno de la cuarta transformación, pensando en este concepto de Adolfo Gili. Sobre eso, ¿cuál sería ya su balance una vez que estamos a unos días de que termine esta administración? Bueno, yo creo que lo realmente importante del concepto de Gili, de la revolución interrumpida, es su énfasis en las fuerzas sociales organizadas. La idea de que nosotros, cada uno, nos fletamos por nosotros mismos es realmente imposible, inaceptable, y eso es lo que ha puesto a la clase trabajadora y la mayor parte de los mexicanos en una contienda absolutamente imposible contra el capital. Y lo estamos viendo en todas las facetas de nuestro convivir diario. Por eso, yo creo que el surgimiento de nuevos sindicatos, hay que decirlo, que al amparo del nuevo Tratado de Libre Comercio, donde sindicatos norteamericanos están apoyando a las luchas de obreros en sindicatos blancos, contra sindicatos blancos. Y la idea, y se han creado un buen número de nuevos sindicatos locales, precisamente para enfrentar los contratos laborales que han sido muy malos. La idea también de lo que pasó la semana pasada y hay que notarlo unánimemente, de la reforma del artículo 2 de la Constitución y lo que implica eso para darle una voz más efectiva
a los grupos indígenas, sus comunidades, es importante porque otra vez enfatiza lo que Gilly estaba diciendo, que no debemos dejar a la gente luchar como individuos. Tenemos que apoyar como sociedad los esfuerzos colectivos de los grupos, que sean comunidades indígenas, que sean laborales, que sean los esfuerzos para introducir y profundizar en la agroecología, pero también para que podamos con este esfuerzo luchar contra los claros abusos, y eso es muy, muy importante, los claros abusos de la población, de la ecología, del ambiente mexicano, con actividades en todas partes del país. Tú has hecho estudios muy detallados sobre la minería en este muy lamentable proceso que está pasando en la costa de Baja California respecto a la minería del suelo o del fondo del mar, que va a tener un costo económico, un costo ecológico, pero un costo social tremendo. Pero veo otro caso donde el poderío económico en la península de Yucatán por las granjas porcinas es increíble. Y quiero mencionar otro elemento muy, muy importante que debe ser número uno en la agenda de este sexenio, del próximo sexenio, y que es la gestión del agua. La gestión del agua es lamentable, por no usar las otras palabras que me vienen a la mente. La agroindustria controla 60% de la extracción del agua subterránea del país. Y hay que rogarle a la nueva administración de repensar su visión de que hay que resolver problemas urbanos con trasvases de aguas en fuentes rurales. Y hay que intervenir en los ríos naturales para surtir a las necesidades hidráulicas en las ciudades y sobre todo en la industria. Hay que enfatizar eso porque esto implica no solamente los desequilibrios, no solamente agudizar, contribuir a los peores efectos del cambio climático, pero implica también empobrecer los grupos que están mejor posicionados para luchar contra el cambio climático. Yo diría que el manejo del agua, la creación el fortalecimiento y el apoyo a los grupos organizados, la creación de seguir con programas de autosuficiencia alimentaria y reconquistar al campo de los pequeños productores junto con un ataque concertado contra las violaciones tan terribles en minería, en porcicultura, en ganado bovino, leonino, implica una necesidad de una transformación muy importante que va a requerir que el auditorio de Rompevientos se moviliza no para escuchar la televisión, pero para entender que este cambio requiere también un cambio en nuestras dietas y en nuestra forma de vida.
No, pues muy interesante también esto último, muchos temas aquí que quedan pues puestos, el manejo del agua, el apoyo a grupos organizados, los programas de autosuficiencia alimentaria y el apoyo también al campo de los pequeños productores y con todos estos otros elementos que nos estaba diciendo al final, doctor Barkin, pues le agradecemos muchísimo su reflexión, la valoramos mucho y estamos muy contentas de que sea un colaborador. Ya estamos iniciando nueva etapa aquí en Momentum y usted será uno de los colaboradores. Y bueno, hemos preparado también esta cortinilla que vamos a empezar a usar ya a partir de las próximas semanas que usted nos acompañe. Vamos a verla. Bueno, pues esto en palabras del ciudadano de la calle, del ciudadano común, es claro, es una empresa dificilísima, harto complicada el gobernar un país con tantas aristas a atender en el espectro de la vida social, en el espectro de todo lo que requiere. Pero vemos también que de diferentes puntos de vista se confluye en la problemática medular de un país. En estos, vamos a decir, destellos ideológicos que he presentado, pues también implica el hecho de buscar información y parece mentira, pero todos apuntan a apagar la televisión, no para quitarnos entretenimiento, como lo dijo Taibo II, sino para aprovechar el tiempo en las labores de concientización social que implican desde la lectura de temas variados hasta la militancia ya en los procesos democráticos de nuestro país. Y bueno, con esto voy a decirles a ustedes que la próxima presentación de Crónicas de Juanito Guanabacoa hablaremos con un mexicano que ya había dicho que voy a presentar su trabajo y las entrevistas, que ha ganado el título del mejor productor de maíz, no nada más en México, que trabajó muchos años en China y que pues de una manera bien sencilla, bien clarita, de hombre de campo de México, nos plantea también el problema de la producción agropecuaria y concretamente la de maíz. Hay muchas informaciones de esto, hay que darlas a conocer porque las personas urbanas que compramos el maíz en el súper en bolsitas de plástico, pues no imaginamos todo lo que implica la producción de ese grano en nuestro país y lo que confronta de poderes económicos de las agroindustrias y de las que producen algunos insumos para la producción, químicos, etcétera. Todo esto es muy complicado y todo esto también tiene que ver con la construcción de una red de comunicación, una infraestructura de comunicación, carretera, de trenes y todo esto, que es siempre y será siempre un costo muy alto el industrializar un país, el ver la manera de comunicar las grandes distancias y regiones que tenemos en nuestro país, porque no nada más es el tren de la bestia el que mueve mercancías, sino se requieren también otras muchas comunicaciones de las personas en nuestro país y bueno, todo esto tiene costos muy altos. Pero ahora sí pasamos también a la parte musical que debido al tema que estoy tocando, que es sensible, pues voy a hablar también de músicos que son sensibles, pero que también se han distinguido por su capacidad y su labor, vamos a decir, cultural
de primera línea y de situación científica y que aportan con sus creaciones musicales un despertar de la conciencia. Que he presentado ya algunas vamos a decir, versiones de sus canciones. Voy a hablar en este momento de Jaime Moreno Villarreal, que nació en la Ciudad de México el 29 de julio de 1956, o sea, el tío tiene un año menos que yo, que es un poeta, ensayista, narrador y traductor literario que se graduó en Ciencias de la Comunicación en la UNAM, en la UAM, y en la lengua y literatura hispánicas en la UNAM. Cursó posgrado en análisis del discurso. Ha sido profesor universitario y editor de la Gaceta del Fondo de Cultura Económica en 1987, editor de Biblioteca de México de 1990 a 2000 y de los museos de México y del mundo, una sociedad en 2004. Ha sido director de la revista Paréntesis en 2002, colaborador de Cartapacios, Casa del Tiempo, El Telar, La Cultura en México, Letras Libres, Nexos, revistas de la Universidad de México y Vuelta. Ha sido becario del Centro Internacional de Traductores Literarios de Artes. En Francia, estuvo aquí en Francia en 1988, del Ministerio de la Cultura y Comunicación del Gobierno de Francia, estuvo becado en 1989, del FONCA en el 92 y del Houghton Castle Retreat for Writers en Escocia en 1995. Es miembro de la Sociedad de Autores y Compositores desde 1993, premio Punto de Partida de la UNAM en 1976, Premio Nacional de Antropología Vicente T. Mendoza de la Investigación sobre el Folclore en 1987. Junto con una dama de nombre Carmen Leñero, que también nació en la Ciudad de México el 30 de octubre del 59, narradora, ensayista, poeta y cantante, estudia en la dirección teatral, canto y música, así como con un doctorado en letras en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en cuya división de posgrado es profesora de teoría teatral, ensayo mexicano y poesía. Es investigadora en el Centro de Investigaciones de Filosofía y Literatura en la UNAM. Ha participado en International Visitor Program, invitada por el Servicio Cultural de la Embajada de Estados Unidos. Realizó trabajos de investigación en el Center of Performing Arts de la Universidad de Sydney, en Australia. Ha realizado trabajos de investigación y docencia en el Departamento French, Hispanic and Italian Students de la School of Music de la Universidad de British Columbia, allá por allá en Vancouver. Fue seleccionada para asistir al Banff International Literary Translation Program. Ha colaborado en las publicaciones periódicas como Acta Poética, Casa del Tiempo, El Nacional, Fractal, Hoja por Hoja, Ínsula, y en la Gaceta del Fondo de Cultura Económica, la Jornada Semanal, La Tempestad, Nexos, Paréntesis, Pauta, Revista de la UNAM, Revista Mexicana de Cultura, Sábado, Vuelta. Todas estas revistas son conocidísimas en México, en el ámbito literario y cultural. Ha ofrecido conciertos en ciudades de México, en Nueva York, en Filadelfia, en Madrid. Ha sido becaria del FONCA en sus programas de jóvenes creadores en el 91 y Fomento de Traducción Literaria en 2007. Obtuvo la beca para hispanistas extranjeros del Ministerio de Cultura de España en 1995. O sea, son garbanzos de a libra. Ha sido miembro de la Sociedad de Compositores y Autores en el periodo del 2000 al 2006. Ha recibido el Premio del Ensayo Literario en el 94 en la Universidad Veracruzana, Premio Nacional del Cuento Infantil Juan de la Cabada en el 96 por Lucas Afuera.
voy a conseguir esa obra, a ver si lo podemos presentar. Lucas Adentro también. Lucas Afuera, Lucas Adentro. Ese es el nombre de la obra. Premio Nacional de Poesía Carlos Pellicer en el 98 por La Danza del Caracol. Mención honorífica en el concurso de aforismos Vicente Huidobro del Cerro Navia en Santiago de Chile en 2006. Y su obra ha sido incluida en la antología del aforismo en México, Tombona, Fonca, en el 2006. Del libro Rojo, volumen 2, la compilación de Gerardo Ávila del Ángel, del Fondo de Cultura Económica en 2006. El teatro y los otros del Centro Universitario de Teatro de la UNAM en el año 2000. Y ha sido también premiada por el New Writing from Mexico, Reginald Gibbons en el 92, entre otras cosas. O sea, son garbanzos de a libra. Y bien, pues entonces presento la primera pieza que me da gusto de estos dos compositores mexicanos, tanto Villarreal como Leñero, y que nos hablan de realidades en forma de canción, y que hay que analizar las letras y nuestra historia reciente. Así se las dejo. La primera, Arroyo Seco. Cuando se acabe el año, ya es tiempo de bajar. Tú vienes de Chicago, yo vengo de Nueva Orleans. La troca tiene placas del State of Iowa. Caramba, cuántos bultos, cosas para regalar. Nos vamos de paseo, me dicen que es terqueza. Allá en Arroyo Seco nos espera la tristeza. Da muina y da temor de irse uno a su tierra. Hace más de 15 años que yo no he podido verla. Agarren autopista, no cojan carretera. Caramba, las noticias desaniman a cualquiera. La muerte sobre todo y a fuerzas de flaqueza. Allá en Arroyo Seco nos espera la tristeza. Del Walmart del Laredo a la Sierra Queretana, enfilan por el puente formando caravana. Que no se haga de malas, retenes y extorsiones. La franja fronteriza esconde muchos matahombres. Nos vamos pastoreando, rumiando la certeza. Allá en Arroyo Seco nos espera la tristeza. Familia, qué familia, la de aquí o la de allá. Mis hijos no se ocupan de su mexicanidad. Victoria, Mantevalles, no salgan para afuera. Arriesga uno la vida y la vida es torrentera. Hermano, si eres gente, no me veas con extrañeza. Allá en Arroyo Seco nos espera la tristeza.
cuando se acabe el año, ya es tiempo de bajar. Tú vienes de Chicago, yo vengo de Nueva Orleans. Sin luna en el desierto, no hay quien nos encamine. La historia de esta hazaña no ha de ser llevada al cine. Compadre, si te prenden, te cortan la cabeza allá en Arroyo Seco. Bueno, pues enseguida iré presentando también otros trabajos. Estoy viendo que el formato que recibí de otras dos interpretaciones, pues no es el admisible para aquí. Bueno, pero es ver desde el lado de la cultura cómo se cantan nuestras realidades. Y ahora bien, tengo el gusto también de recibir desde la península de Yucatán un trabajo de mi amigo Pillo Montoya, que ya en una cosa más popular de participación de artistas, tienen una rola en rock pesado que se llama Mi Camarada, que la hicieron para el trabajo de uno de sus discos que iré presentando aquí poco a poco, con Wendy Queen, que es una sonidera de rock, para no decir DJ, ¿no? Es sonidera de rock. Es una de las primeras damas que está echándole todo el calor a esto. Y bueno, pues me escriben, dice que están contentos de presentar su nuevo videoclip, Mi Camarada, de los amigos de la banda Leve, con Pillo Montoya. Un saludo, mano, porque prometí desde hace algunos domingos ir presentando el trabajo de lo que es el rock y la música popular ahorita en mi país, Mexic Rancho, que tiene la participación de Wendy Queen a través de la animación de la inteligencia artificial, uso de la tecnología. Y prepárense entonces para sumergirse en un mundo de emociones a ese tipo sonidero rock and roll, un viaje visual y sonoro, porque ya pueden ustedes ver si ponen ustedes Wendy Queen, sonidera, Mi Camarada con la banda Leve, tendrán ustedes acceso a ese video que es el primero de uno de sus trabajos que voy a presentar poco a poco. Y pillo a toda la banda de allá mismo, a todos los ñeros, bluesistas y rockeros que están en la península de Yucatán. Un abrazo, afecto contagioso, y les dejo esta.
Pues un poquito de rock acá, pesado, estridente, chido. Bien, pues en el viaje virtual, si no es muy inteligente esta inteligencia que les habla, pues sí aprovechamos para irnos sobre el ciberespacio hasta Madrid, hasta España, porque lo que sigue es la presentación de un gran homenaje a un gran armonicista también, Ñaco Goñi, que dentro del Festival de Blues de Béjar, durante la celebración de su 25 aniversario como festival, se le rindió a Ñaco ese homenaje, pero que encontramos a dos figuras, aparte de Ñaco, una más también armonicista de toda mi admiración y creencia, a Mingo Balaguer y Ñaco Goñi, en este momentazo de la jam organizada por los Reyes del Keo, en la que tuvo Mingo el placer y el honor de poder participar. Y en un video que realizó Pepe Martínez, vemos a Ñaco Goñi en la armónica, con Adrián Costa en la guitarra, Emilio Juárez en la guitarra, Javier Vacas al bajo, Antonio Pax en la batería, Mingo Balaguer en la voz y en la armónica, que realmente, bueno, pues es para aprenderse y saber que dentro del programa, del proyecto que tengo, el Blues en Europa, Diagonal España, se dan estos sabores icónicos de las personas que vivas representan la corriente del blues más intensa en esa madre patria, como decimos algunos mexicanos al referirse del Estado español, y que a partir de la idea que tengo de presentar el desarrollo del blues a través de uno de sus integrantes, representantes más cercanos que he tenido la oportunidad de conocer, a Rafa Sidbund, un abrazo gigante, y otros, presento este momentazo. Pero además aprovecho para agradecer de antemano, porque sé que ya vienen en camino un trabajo de un luthier especializado en las armónicas y en el blues, mi gran amigo Povas, Cristóbal Oteros Moral, que ha tenido a bien trabajar sobre un obsequio que me fue dando casi en secreto el chamaco, mijo, y antes de que se fuera al Mictlán, pues decidí que para darles un valor estimativo y una conservación, tenía que meterle la mano, Povas, a esas armónicas. Ya vienen para acá. Pero mientras tanto, vamos a ver que Ñaco Goñi y Mingo Balaguer Álvarez, que les mando un grandísimo abrazo a los Duques, nos presentaron esta pieza que chispas, es un tesoro, realmente un testimonial de lo que son los festivales actuales. Este fue en el mes de agosto de este año, precisamente en España, y bueno, pues como ya lo dije yo incansablemente, el Festival de Blues de Béjar, y esto así se la dejo. I don't know, baby, what you want from me. I don't know, baby, what you want from me. Let him toss it, woman. There's nothing wrong with me. She controls my mind. She always pins me down.
whatever around. She's tossing in the morning, tossing in the night, tossing in the evening, tossing every time. I don't know, babe, what do you want from me? I'm tossing woman, there is nothing wrong with you. Tossing in the night, tossing in the evening, tossing every time. I don't know, babe, what do you want from me? You're the tossing woman, there is nothing wrong with me.
pues no imaginen ustedes la emoción que se siente de ver en vivo a Mingo, porque, hijo, tiene una energía mágica y en sus presentaciones recorre el estrado donde está el público, tocando la armónica en una manera verdaderamente genial y muy intensa. Y bueno, pues esto fue en ese festival y tenemos esas sorpresas que nos da la vida de tener el material para poder difundir el trabajo de los bluesistas en Madrid. Y bien, pues en eso también dije en las emisiones pasadas correspondientes al primer domingo y al último domingo del mes de noviembre, primer domingo de diciembre y el último domingo de noviembre, que iba a presentar pues algunos de los más representativos jams en los que he tenido la oportunidad de estar para reseñar en París. Y bueno, pues que no se diga esto, fue una tarde de sábado del junio de este año, o sea, de hace 6 meses ya, en un jam en el Nuevo Cosmos. Y bueno, pues esto dice así.
Bien, pues esto se llamó Jugando en una tarde de sábado. Y hay otro lugar mágico, el Royal Est, que tiene también ahí la organización de un jam también muy, muy, muy chido, donde se dan cita músicos alternativos. Y bueno, pues esto en los últimos minutos nos presenta esto que se llama Una noche de blues en la cava del Royal Est. Cause I'm the
así despedimos esta emisión. Aquí estamos, correspondiente al segundo domingo del mes de diciembre, 15 de diciembre, deseándoles a ustedes una muy bella época navideña. Y será hasta la próxima semana en que tengamos el gusto de escucharnos en la frecuencia del 106.3 del FM o en www.rfpp.net. Aquí estamos. Emisión multiétnica, pluricultural, políglota, después de París para el mundo entero. Y bueno, pues en esta ocasión hablé en el español corriente de Chilangolandia y espero que la próxima ocasión tengamos aquí algún invitado, si es posible. Creo que toda aquí la gente se va de vacaciones y pretende estar en familia, y sobre todo pues el domingo en la tarde, después de los sabaditos alegres, pues como que se les dificulta, pero ya habrá tiempo y ya tendremos otro verano donde nuestro tiempo se extienda normalmente algunas horas. Aquí estamos, su servilleta Juanito Buenabacoa, desde los micrófonos de Frecuencia París Pluriel.